La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar un tema recurrente, no solo en la región, en el Ecuador, en el continente, sino en el mundo, como es los altos niveles de inseguridad, de violencia y las amenazas permanentes que existen. Las ciudades más violentas del mundo, que incluyen al Ecuador, y el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, en donde aparecen algunas ciudades de México, Brasil, Colombia, Ecuador, entre otros. Precisamente para abordar este tema, quiero dar la cordial bienvenida al doctor Hugo Acero, experto en seguridad de Colombia desde Bogotá. Michel Mis, académico experto en seguridad, él es autor de libros sobre el crimen y la violencia en Brasil, ha sido profesor visitante en la Universidad de Chicago y desde Quito, el arquitecto Fernando Carrión, académico y experto en temas de seguridad. Queremos hacer esta conexión para evidenciar por qué estos altos niveles de violencia e inseguridad, al menos como este informe da cuenta de ciudades en países de la región de América Latina, como citábamos México, Brasil, Colombia y Ecuador. Doctor Hugo Acero, ¿qué representa esta situación que estamos viviendo? ¿Por qué hemos llegado a estos hechos en América Latina al menos? Muy buen día. Buen día, Miguel. Saludos a Fernando, a Michelle. Y bueno, lo primero que hay que decir sobre las cifras que entrega el Consejo Ciudadano es que son ciudades de más de 300.000 habitantes. Eso marca, digamos, ya una diferencia. Es a partir de 300.000 habitantes que se incluyen en el listado. Y por otro lado, si bien es cierto, hay cifras oficiales de los países y de las ciudades, también recogen cifras de otras fuentes. Algunas personas han criticado, digamos, este ranking, pero ahí están. En Colombia aparecen 6 ciudades. Llama la atención, desafortunada, la presencia ya en ese ranking de Cartagena y Santa Marta, que son 2 ciudades turísticas. Ha estado Cali ha venido bajando, digamos, en términos de violencia, y desde luego aparecen otras ciudades colombianas, pero llama la atención la inclusión de 2 ciudades nuevas. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Particularmente, y quiero referirme solamente a estas 2 ciudades que ingresan a ese ranking. Desafortunadamente, tanto Cartagena como Santa Marta se han incrementado los niveles de violencia y están asociados. Ayer precisamente tuvimos un seminario sobre el Caribe colombiano. Están asociados básicamente a la actividad del narcotráfico. Son 2 ciudades portuarias, y allí no aparece Barranquilla, pero también está siendo afectada con crecimiento de la violencia. Son 3 ciudades portuarias por donde sale la droga, no recientemente, es de vieja data dentro del mismo narcotráfico, y desde luego esa actividad genera otras actividades en las ciudades, que yo creo que es una característica de las ciudades que están involucradas en este ranking. Genera, además del narcotráfico, una distribución de droga a nivel local, aquí conocida como microtráfico, un crecimiento de un mercado interno importante, genera temas de sicariato, temas de amenazas, trata de personas, comercio de armas y de alguna manera control territorial, sobre todo en las ciudades puerto,
para garantizar que la droga llegue a puerto o en algunos casos contaminar los barcos cuando están saliendo hacia alta mar. Esa lucha por esas rentas criminales que he descrito, que de manera particular están asociadas en términos generales con el narcotráfico, genera violencia. Y esto es lo que ha incrementado, lo que ha hecho que se incrementen los niveles de violencia, particularmente en las dos ciudades que comienzan a involucrarse, ya están involucradas en el ranking de las ciudades más violentas. Yo creo que es una de las características en el caso de las ciudades colombianas que están allí presentes y que desde luego hacen parte del ranking de violencia que precisamente sacó esta organización mexicana. Doctor Guacero, ¿y cómo le ve al Ecuador? Hay ciudades como registra entre las más violentas en este ranking, Guayaquil, la provincia del Oro, Esmeraldas y en general el Ecuador. ¿Cómo le ve al Ecuador? Dentro del ranking solamente aparece Guayaquil, aunque Guayaquil ya estaba, ¿no?, con una tasa mucho menor. Estaba en un puesto cercano a 46, 47, hoy está en el puesto 26, 27, no estoy tan seguro, pero digamos ahí, y la verdad es que el incremento de la violencia homicida está relacionada con esa actividad desafortunada que se origina por el ingreso del narcotráfico de Colombia hacia Ecuador, pero también de Perú hacia Ecuador, y que comienza copando básicamente la salida de puertos, en este caso de Esmeralda, y que luego se extendió a los demás puertos que tiene Ecuador, particularmente en lo que tiene que ver con Guayaquil y en lo que tiene que ver con El Oro y Manta. Desde luego, salidas que son importantes para este tipo de negocio y que paralelo a esa actividad, pues desde luego se generan otras actividades criminales y ese control y esas rentas desde luego son muy violentas y generan estos niveles de violencia. Ese es el incremento que se ha presentado particularmente en el caso de Guayaquil. Doctor Guacero, ¿cuál es la explicación, las causas de llegar a estos niveles de violencia en estas ciudades? Efectivamente, en el caso ecuatoriano, Guayaquil está en el puerto 24. 24. Bueno, la verdad es que sucede, y a pesar de la experiencia que tiene Colombia, algunas autoridades demeritan o no le ponen la atención debida a estos problemas. Consideran que el problema no es muy grave, que la droga solamente está saliendo por el puerto, pero pues que no es tan complicado, que eso no va a afectar la ciudad, que eso es un problema de narcotraficantes mayores, que eso no se va a presentar nada en la calle, y que desde luego es lo que ha venido sucediendo. Y lo digo porque de alguna manera algunas de las ciudades que están allí presentes colombianas llegaron a considerar que esto era un problema no menor, pero que no iba a incidir mucho en la violencia a nivel local. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo particularmente en algunas ciudades de América Latina y países de América Latina. Los gobiernos comienzan por considerar que la droga está de paso, que no va a tener efectos grandes en términos de violencia y, entre otras cosas, desconocen que detrás del narcotráfico hay otra serie de actividades que comienzan a desarrollarse de manera violenta, que es el tema del sicariato e inclusive del secuestro, de la extorsión, de los atentados terroristas, que eso se presentan, de atentados con explosivos, el comercio de armas, la trata de personas, son negocios conexos ligados al narcotráfico que de manera dramática deterioran la seguridad de los ciudadanos. Y en parte se debe a que las autoridades han no considerado en su momento debido la gravedad de la introducción del narcotráfico en algunos territorios y la manera como eso lleva a unas actividades conexas que además incrementa, por lo menos crean un mercado interno de consumo que en el caso latinoamericano, pero particularmente en los casos que conozco de Colombia y de las ciudades y del país, se ha venido incrementando consumo y los mercados locales a nivel colombiano, y yo diría que a nivel regional, siguen siendo o cada vez son tan importantes como el mercado norteamericano o el mercado europeo para el caso de las drogas. Bienvenido a Michel Mise, académico experto en temas de seguridad desde Brasil. Vemos en esta lista de las ciudades más violentas, hay ciudades brasileñas, Salvador, Manaus, Mossoró. ¿Cuál es su visión desde Brasil
y por qué esta violencia que se ha entronizado, se ha agravado en algunas en el planeta. Muy buen día, Michel Mise. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. La situación en Brasil ha comenzado en São Paulo y Río en los años 80. Entonces, es un problema que viene de hace muchos años y que está asociado con la gran inegalidad social y con las estrategias adquisitivas de jóvenes pobres en los mercados ilegales. Entonces, tenemos una situación estructural, no es una situación pasajera ni una situación coyuntural, es una situación que tiene sus raíces en una estructura social muy desigual y que fomenta la atracción de los lucros de los mercados ilegales para los jóvenes que no ven en la labor formal, en el mercado formal, una alternativa razonable de vida. Entonces, es un problema que ha comenzado en Río, en São Paulo, y que hoy se espalha por todo el país, en todas las ciudades, en norte, nordeste. Pero en los últimos 4 o 5 años, nosotros observamos una caída de la tasa de homicidios en todas las principales capitales de Brasil. Es un enigma. Perdón, Michel, ¿y qué hicieron en Brasil? ¿Qué políticas adoptaron para reducir esa tasa de homicidios? Entonces, no es, la tasa de homicidio no responde a uno o dos, sí a múltiples factores. Y esos factores son variables de ciudad para ciudad, pero hay algunos parámetros comunes. Uno de esos parámetros es la cantidad de armas en circulación, pero en armas ilegales, no armas legales, armas ilegales, porque la mayor parte de la violencia resulta de conflictos en territorios armados, en territorios sob control de gangs, de combos, como se dice en Colombia, de pandillas, como se dice en la América Latina como un todo. En Brasil, gangs o cuadrillas. Todo eso tiene una larga historia. Yo tengo llamado a esa historia de una acumulación social de la violencia, porque no es solo la violencia armada es una parte de una violencia más general. Entonces, esta es una situación que en los últimos años presentó una transformación. Hay una queda en la tasa de homicidios. Esa queda comenzó en São Paulo. Fue la primera gran ciudad que viene presentando una queda en la tasa de homicidios desde los años 2000, 2005 hasta ahora. Después, esa queda ocurrió también en Río. Y ahora estamos observando la queda en otras grandes ciudades brasileñas en los últimos 5 años. Es un enigma la explicación de esa queda. Es posible que sea una queda pasajera, producida por la inelasticidad de la oferta de cuerpos para la muerte en los mercados ilegales. Entonces, es preciso esperar más tiempo para una análisis más profundizada. Bienvenido al arquitecto Fernando Carrión, académico y experto en seguridad desde Quito. Nos ilustra sobre este informe de las ciudades más violentas, en donde, en el caso ecuatoriano, consta en el puesto 24 Guayaquil. Sin que estén en este cuadro, también preocupa ese crecimiento de la violencia en provincias como Esmeraldas y El Oro. Fernando, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los amigos Hugo Acero y Michel Misle. A ver, yo lo que diría es que desde hace algún tiempo ya
básicamente mediados de esta primera década de este siglo, empezaron a aparecer los famosos rankings, que se hace absolutamente sobre todo y que termina siendo de alguna manera una forma de llamar la atención respecto de lo que está pasando y eso a que se asuman políticas públicas respecto de eso. Yo creo que exactamente eso ha ocurrido con este famoso ranking de las ciudades más violentas del mundo, donde Guayaquil estuvo en el año 2021 en el puesto 50 y ahora ha bajado al puesto 24. Ahora, como decía Hugo, este ranking está hecho sobre la base de ciudades de 300,000 habitantes hacia arriba, lo cual hace que no estén otras ciudades ecuatorianas y que Guayaquil no sea la ciudad más violenta del Ecuador si es que bajamos este indicador. Pues ahí estarían, por ejemplo, el caso de Esmeraldas, el caso de Quevedo, el caso de Santo Domingo, etcétera, que también llegarían a tener poblaciones, tasas bastante altas. Ahora, yo creo que en general en América Latina, con excepción de lo que está planteando Michelle, yo creo que hay un par de cosas que han hecho que las tasas y los hechos delictivos se incrementen sustancialmente. Uno, sin duda, la herencia del COVID, que produjo grandes problemas en la economía, porque la economía se contrajo, la pobreza se incrementó, el desempleo siguió la misma lógica y las desigualdades también. Esto produjo que la violencia común o interpersonal que definen algunas personas se incremente sustancialmente. Esto es robos, hurtos e incluso pues asesinatos. Eso es clarísimo. Una segunda que es muy interesante, que es una segunda matriz de la violencia, que es aquella que podríamos definir como la discriminatoria, donde está el tema de, por ejemplo, la xenofobia, que también se ha incrementado en este último tiempo con las migraciones internacionales que estamos viviendo, principalmente yo diría del caso venezolano, del caso haitiano, pero también de otros países, como el caso del Ecuador, que está migrando con mucha fuerza hacia el norte. Y entonces ahí aparece la xenofobia como una forma explícita. Que aquí quizás la que más se ha trabajado y que también tiene su expresión en general en la región es la violencia de género, que sigue creciendo. El femicidio, por ejemplo, está teniendo pues incrementos bastante significativos. Y la tercera es la violencia que proviene, la matriz de la violencia que proviene de los mercados ilegales, donde está sin duda el tema del narcotráfico. Y aquí hay algunos datos interesantes de lo que significa la producción, principalmente de cocaína, que es la droga que articula prácticamente todos los mercados ilegales de narcóticos a nivel mundial y en cada uno de nuestros países. Aquí hay tres países que nos muestran cosas interesantes. Uno, la producción de cocaína había sido básicamente localizada en el área andina y ahora se incorpora también Honduras. Honduras produce cocaína. Y esto modifica sustancialmente también la ubicación de la producción andina, porque la producción de Honduras tiene la posibilidad de irse hacia los Estados Unidos y hacia los mercados, qué sé yo, de Europa, porque puede salir por cualquiera de estos lugares. En segundo lugar está el incremento de la producción o de la productividad en el caso de Colombia, que ya no es exclusivamente medible por las áreas de cultivo de coca, sino por el nivel de incorporación de la tecnología que ha hecho que en el último año el incremento sea del 25%, que es una cantidad bastante importante. Y el tercero es el caso del Perú, que el Perú no solo que incrementa los cultivos, las áreas de cultivo, sino también la tecnología, porque esto es una cosa que está a la mano de todos nosotros. Entonces, estos tres países, lo que han producido en estos últimos años, yo diría 2-3 años, también es la renovación de las estructuras criminales el crimen organizado, que ha hecho que hoy día nuestros países también sean consumidores. El segundo país de consumo en el mundo de cocaína, como Michelle debe saber, es el caso de Brasil. Pero con el caso de Brasil hay una cosa distinta frente a los Estados Unidos, porque en el caso de los Estados Unidos es el primero de consumo del mundo, pero es un país de destino exclusivamente, pero Brasil también es un país de tránsito. Por Brasil se va hacia Europa, Oceanía, Asia, etcétera, hacia esos grandes mercados.
¿Qué es lo que ocurre? Por lo menos en el caso del Ecuador, supongo que en muchos otros países también, se trabaja principalmente en la cuenca del Pacífico porque esa es la droga que va hacia los Estados Unidos y eso explica el por qué gran parte de las provincias y ciudades costeñas ecuatorianas, colombianas, etcétera, tienen las tasas de violencia más altas. Ese es el caso de Esmeraldas, ese es el caso de Guayaquil, ese es el caso de Manta, etcétera, etcétera, porque son puertos. Por Guayaquil sale el 65% de la droga. Entonces se trabaja la cuenca del Pacífico, pero no se trabaja la cuenca del Amazonas, al menos con la fuerza que se tiene en el otro caso. Y eso me parece que tiene que estarle golpeando a Brasil en su doble dimensión de consumo y también de tránsito. En otras palabras, yo creo que esta coyuntura delictiva que se vive en América Latina tiene estas dos variables fundamentales que explican en gran parte lo que está pasando. Uno, la crisis del COVID, otro, las migraciones, y en tercer lugar, el incremento de la producción de cocaína. Doctor Guacero, ¿cómo atacar las causas para reducir los niveles de violencia en estas ciudades que vivimos en nuestros países de la región? Bueno, pues definitivamente cuando hablamos de causas son múltiples y creo que de alguna manera Michelle e igualmente Fernando las han expuesto. Y allí pues hay un trabajo específico que deben asumir no solamente el gobierno nacional o los gobiernos nacionales, sino también los gobiernos locales, que son los que más cerca están a las problemáticas. Causas hay múltiples. La vinculación de jóvenes a estas actividades criminales se da por distintas situaciones, inclusive de marginalidad, pero también de oportunidades desde el punto de vista de rentabilidad que tiene el ingreso a estas actividades. Y desde luego habría que trabajar, digamos, distintos frentes, pero a mí lo que me preocupa es el avance que hay grueso en actividad criminal en la región, particularmente en muchas rentas criminales, y un poco que los estados se han quedado un poco atrás. Más bien están respondiendo, no tienen la iniciativa, más bien están reaccionando a lo que está sucediendo, pero no hay iniciativa por parte de los estados. Siento unos gobiernos de alguna manera débiles, poco coordinados. Cuando hablo de poco coordinados es que las policías van por su lado, la justicia va por su lado, los sistemas penitenciarios también, y si se quiere la legislación y la voluntad política también va por su lado. Entonces, esas diferencias y desde luego esas no coordinaciones terminan afectando la acción del Estado frente a los temas de criminalidad. Entonces, es lo que más, digamos, me preocupa. Además, no es solamente el Estado nacional o los gobiernos nacionales los que deberían estar involucrados, sino de manera particular, teniendo en cuenta que son negocios transnacionales, se requiere la vinculación de otros países. Y en estos escenarios se requiere la vinculación de los países de la región, trabajar de manera conjunta, no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino desde el punto de vista también de justicia y de intervención de estos mercados. Y eso supone también involucrar a países como los Estados Unidos y algunos países europeos. Yo creo que esos son esfuerzos que en términos generales podría decir que hoy en los países de la región no se está haciendo, y se está haciendo de manera muy tímida, no se está haciendo de manera permanente y contundente para enfrentar este tipo de criminalidad que además de tener buena cantidad de recursos, ya es una criminalidad industrial, con unos niveles de desarrollo importantes y, si se quiere, muy cercanos a la normalidad económica. Doctora Seri, ¿y cuáles debieran ser las políticas para afrontar precisamente al crimen organizado? Primero, reconocer que el problema es un problema grave. Segundo, que hay que trabajar en equipo, distintas instituciones del Estado. Aquí ya no hablo de los gobiernos, es el Estado en su conjunto el que debe tener una reacción importante. Tercero, hay que contar con recursos. No esperar a que la cooperación internacional termine dándole recursos para enfrentar un fenómeno tan grave como son estas organizaciones transnacionales y criminales.
y se requieren desde luego recursos y los estados y los gobiernos deben hacer esfuerzos importantes para tener los recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Y en esas líneas de seguridad y justicia hay que fortalecer todas las líneas de investigación criminal, de investigación económica, pero también de inteligencia, digamos, en cooperación interna, pero también con otros países para atacar estas estructuras. Yo creo que, como varias veces lo ha mencionado Fernando, se requiere desde luego una política antidrogas, una política criminal, se requiere un plan y desde luego una estructura de Estado que permita enfrentar a este tipo de organizaciones que, como digo, no solamente tienen capacidad económica para incidir, sino que además, desde luego, tienen una organización y, como digo, cada vez más de la actividad formal. Doctor Acero, estos incrementos en algunas ciudades obedece a esta conexión crimen organizado con el narcotráfico, como se ha evidenciado la salida de cocaína u otras drogas desde los puertos del Pacífico o del Atlántico? Fernando menciona, digamos, otros elementos importantes en el incremento de la violencia que se pueden estar generando, pero yo diría que el mayor porcentaje del incremento de la violencia homicida que se viene registrando en nuestros países y en algunas ciudades donde no se venía presentando se debe básicamente al incremento del fenómeno del narcotráfico, y no solamente por tratar de sacar la droga del país hacia países como los Estados Unidos, Europa, Asia y otros países de otros continentes, sino también para crear un mercado local. Y como digo, hay actividades conexas que afectan la seguridad de los ciudadanos, como el tema del sicariato, la extorsión, el gota a gota. Inclusive se incrementa mucho el contrabando, porque parte del pago de la droga que se exporta se recibe en contrabando. ¿Y la minería ilegal también está conectada, doctor Acero? En el caso colombiano sí, y creo que en algunas regiones de Ecuador también. Vuelvo con Brasil, con Michel Mise. ¿Cómo reducir esta violencia que protagoniza el crimen organizado? ¿Faltan políticas de Estado? ¿Qué es lo que hace falta para ir en general en el contexto de estas ciudades más violentas? En primer lugar, el control de las armas, el control de la circulación de armas, porque en Brasil el contrabando de armas es muy fuerte, y las armas, una parte de las armas son producidas en Brasil, exportadas y vuelven ilegalmente. El otro punto importante es el control sobre la policía, porque no hay crimen organizado sin la participación de la policía. La policía es una variable importantísima, y en Brasil una parte de los policiales participan no solo de los grupos que trafican cocaína o marihuana, mas también en grupos nuevos que surgieron hace 20 años, que son llamados de milicias. Esos grupos son formados por policiales o son mantenidos con el apoyo de policiales. En Río, ese fenómeno es hoy muy más grave que el fenómeno histórico de las gangues de narcotraficantes a menudeo. ¿Sí? Entonces, ese es un segundo punto importante, el control sobre la policía. La policía no puede ocupar el espacio del crimen organizado. El tercer punto son las políticas públicas orientadas para los jóvenes pobres que habitan las favelas, que habitan las regiones de la periferia de las grandes ciudades. Esas políticas tienen que ofrecer a esos jóvenes alternativas que sean atraentes para ellos, no se dejaren seducir por el crimen en sus territorios, en sus regiones. Hoy hay toda una generación de jóvenes que nació y fue criada en territorios ocupados por gangues armadas.
Entonces es un reto muy importante para las políticas públicas en esa área. Usted señalaba que debiera acometerse con mayor fuerza el control de la circulación de las armas como parte de una política criminal. ¿Cómo ir reduciendo esos niveles si es que no se acometen las causas para que no haya estos efectos? En los últimos años, el gobierno que ha terminado su mandato, el gobierno Bolsonaro, ha producido una política de liberación de la venta de armas en Brasil. Curiosamente, essa política dirigida, orientada para a venda legal das armas, sob o pretexto de que os cidadãos necessitam das armas para sua defesa personal, ocorreu no mesmo período em que houve a queda da taxa de homicídios. Então, os defensores de essa política de liberação das armas afirmam que foi essa política a responsável pela queda dos homicídios. Não é verdade. O que temos é uma situação muito específica. A política de liberação de armas não tem nenhuma relação com a queda de los homicídios, porque a queda de los homicídios ocorreu em los ambientes ilegales e não em los ambientes legales. Luego, foi o contrabando de armas, que não está sob o controle da legalidade da venda de armas, que é responsável por essa queda. O que ocorreu é que houve uma diminuição do acesso a armas ilegais nesse mesmo período. Por quê? Não sabemos. Temos que realizar uma investigação para saber o que ocorreu. Muitas coisas estranhas ocorreram nos últimos 4 ou 5 anos em Brasil, especialmente na esfera da segurança pública, que envolveu os grupos de milicianos e os grupos de extrema-direita que apoiaram o último governo. Arquitecto Fernando Carrión, en el caso ecuatoriano, ¿cómo ir reduciendo estos niveles? ¿Con qué políticas, si se atacan las causas frente a estos efectos? A ver, yo creo que una de las características que también tenemos en general en toda América Latina y en el Ecuador en particular es que la geografía del delito o la geografía de la violencia es muy explícita. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, lo que he señalado, la violencia en la costa es muy distinta a la violencia en la sierra y en la Amazonía. En las fronteras del norte y del sur también son distintas. Y esto hace que pensemos que no es suficiente hacer políticas universales, como generalmente ocurre en nuestros países, creyendo que en todas las ciudades, en todas las provincias, estados o departamentos, con el nombre que tienen en cada país, es igual. Yo creo que aquí lo interesante es incorporar a los municipios. A mí me parece que esa es una cosa fundamental, porque el municipio tiene dos cosas que puede romper este tipo de política. La una es que los municipios, por ejemplo, en el caso del Ecuador, 221 municipios, aunque creo que ya son 222, pueden asumir el tipo de violencia, el tipo de delito que se desarrolla en su jurisdicción, siempre y cuando haya una buena coordinación, una buena política entre lo nacional y lo local. En otras palabras, la entrada a los municipios hace que la diversidad de delitos que se expresan en el territorio sea asumida por los municipios. Y la segunda cosa que creo que es muy importante, como los municipios no tienen, sobre todo en los países unitarios, no tienen policía, no tienen justicia, no tienen cárcel, no pueden hacer represión. Lo único que pueden hacer es prevención. Mientras los gobiernos nacionales, nuevamente los países unitarios, lo que hacen es represión, básicamente, porque tienen estas tres instituciones.
Si se incorporan los municipios, se le añade a la política general que se tiene, a la política universal que se tiene desde lo nacional, esta condición que a mí me parece que es absolutamente relevante y absolutamente importante. Ahora, una cosa que Michel está planteando, el tema de las armas. Yo creo que hay dos fenómenos. Uno es que ese mercado se ha generalizado, es un mercado que se ha desarrollado con mucha fuerza. Nosotros, por ejemplo, recibimos muchas armas del Perú y cuando se firma de la paz en Colombia en el año 2016, eso genera un problema de una modificación sustancial de las demandas, porque muchas de esas armas venían por el Perú acá y estaban en tránsito para ir a Colombia para abastecer a los grupos de las FARC, principalmente, que eran alrededor de 12, 13 mil efectivos. Entonces esa demanda se cae, pero la oferta de las armas sigue subsistiendo y entonces buena parte de esas armas ya no llegan a Colombia, sino que empiezan a quedarse en territorio nacional. Y esas son unas armas que abastecen a estos grupos delincuenciales. Y la segunda característica con el tema de las armas es que estas estructuras de la violencia, estas estructuras criminales, empiezan a profesionalizarse. Muchas de ellas no tienen, llamémoslo así, grupos propios en armas, porque no les conviene. Entonces, ahí aparece el tema del sicariato. El sicariato no es otra cosa más que una terciarización de un servicio, que hace que no se infiltre esa lógica dentro de la estructura criminal y pueda de esa manera no ser afectado por las políticas públicas. Y entonces esa profesionalización que implica la terciarización, es decir, el contrato de un servicio a un tercero, hace que el consumo de armas sea mucho más alto. En el caso del Ecuador, el asesinato con armas se ha disparado de una manera impresionante. Está sobre el 75% de los homicidios que se cometen con armas. ¿Qué tenemos en términos de política de control de armas? Pues yo no veo de forma clara, más allá de esos operativos que se hace, básicamente las Fuerzas Armadas, que se le ha entregado esta competencia, que debería más bien estar en el ámbito de la policía, pero bueno, está en el ámbito de las Fuerzas Armadas, y lo que hace son operativos en las calles, operativos en las carreteras para hacer cacheo en los vehículos. Cosa que se sabe que eso no produce resultados más allá de ciertas cuestiones absolutamente minoritarias. Yo creo que esto debería entrar con mucha fuerza y también como política latinoamericana, porque, por ejemplo, la triple frontera, Brasil, Argentina, Paraguay, es un espacio que también sirve para la exportación de armas. O lo que está pasando con Panamá, básicamente en Colón, que ahí el contrabando también es de armas, pero no exclusivamente de armas, sino de productos que provienen de fuera de la región. Porque antes el contrabando era básicamente entre dos países, pero ahora tenemos estos centros logísticos que hacen un tipo de contrabando mucho más complejo del que teníamos antes. Doctor Michel, en ese sentido, ¿usted ve a América Latina cambiando, profundizando las políticas que permitan reducir estos niveles de violencia? Nosotros tenemos varias cuestiones. Una cuestión es la relación del Estado con la violencia. Esa es una cuestión que los cientistas políticos tienen explotado en sus trabajos, en sus investigaciones. La cuestión es que algunos cientistas políticos hablan de una situación de conluyo, de una situación de cooperación, vamos a decir así, entre sectores del Estado y los sectores ilegales. ¿Sí? Y que no es posible la comprensión de lo que ocurre en México, en Colombia, en Brasil y probablemente en Ecuador, que yo no conozco bien, esta relación de cooperación ilegal entre sectores del Estado y sectores ilegales, propiamente ditos. Esta cooperación es interpretada por algunos cientistas políticos como si fuese del interés del Estado. Como el Estado no es capaz, no tiene la capacidad de controlar la violencia, ele transfere parte desse controle para as organizações ilegais. E, portanto, essa é uma hipótese, haveria nesse conluio, nessa cooperação
entre sectores de Estado y organizaciones del crimen de la violencia o del crimen organizado, una cooperación utilitaria, decimos así, poderíamos decir así. É uma explicação utilitarista, sem dúvida. Uma outra questão é no quanto nós podemos interpretar a questão só ao nível do Estado. Há muitos sociólogos que têm a propensão de tentar compreender a base do problema sem a necessidade de discutir a posição do Estado ou haciendo abstracción del Estado, como por ejemplo la proposición de una sociabilidad violenta. Essa sociabilidade violenta estaria emergindo, estaria surgindo, estaria aparecendo como resultado, né, de um individualismo de massas, numa sociedade de consumo de massas com altas taxas de desigualdade social, né, com a queda do setor industrial, com a diminuição do poder aquisitivo do salário, portanto, a diminuição do próprio salariato, com a emergência cada vez maior do mercado informal em las relações de trabalho e também com as políticas neoliberais que produziram efeitos desastrosos na relação das políticas locais com a população. Essa questão que Fernando ha referido sobre a municipalidade é muito importante, porque o município é o que está mais próximo de los problemas locais. Em Brasil, o município não tem o poder, a capacidade de gestão da segurança. A segurança pública está sob controle do departamento, do Estado, e não do município. O município é uma força auxiliar e não tem também recursos financeiros para modificar, para transformar essa situação. Então, o reto é como articular o governo federal, a União, com os departamentos e com os municípios. Não é uma tarefa fácil, né? O governo atual em Brasil está propondo exatamente isso, uma articulação das políticas federais, estaduais, ou departamentais e municipais. Doctor Michel, ahora no solo las políticas de los gobiernos de derecha en América Latina han llevado a esto, también ha habido oportunidad para los gobiernos denominados de izquierda que tampoco han solucionado los problemas de la violencia. Sim, porque o problema da violência não é uma questão de políticas de direita ou de políticas de esquerda. A questão da violência envolve, como eu dicho, uma situação muito mais estrutural, que muitos governos não têm a capacidade de enfrentar, mesmo quando querem enfrentar ou quando estão com bastante capacidade de enfrentar. Por quê? Porque os problemas, as variáveis que estão presentes são muito complexas, não são simples. Não é nada simples, né, na questão da violência. Não é por acaso que a América Latina tem as mais altas taxas de homicídio do mundo. São conhecidas há décadas, né? E há também essa mudança, esse câmbio de um país para outro. Equador, se me consta bem, há 20 anos não era um país com problemas de violência, como é aparentemente hoje. Né? Colômbia, pelo contrário, estava mergulhada em violência política, que hoje ela está saindo e enfrentando outras formas de violência. México também, mesmo o problema da violência em México tem algumas semelhanças com a situação urbana de Colômbia.
En Brasil, por ejemplo, no tenemos el sicariato. El sicariato tiene una presencia muy pequeña, ¿no? El principal son los grupos armados que controlan la seguridad de la venta de cocaína y marihuana, y también los grupos armados formados por policiales que ofrecen protección a la población, que hacen, na verdade, extorsión de los pequeños empresarios y de las poblaciones. Lo que yo tengo llamado de mercancías políticas. Son mercancías políticas, ¿por qué? Porque son atribuições que são privatizadas do Estado e oferecidas privadamente como empresas para controle das populações. Esses são os problemas que hoje em Brasil são mais prementes. Incluso no norte, na Amazônia, que não tinha essas altas taxas de violência que tem hoje. Arquitecto Fernando Carrión, ¿cuánto incide lo que mencionaba el doctor Michel, la violencia política también, y cómo atacar las causas de la violencia? No, sin duda la violencia política también es otro componente. Desgraciadamente, en nuestros países está muy asentada, pero hay que hacer una diferencia. Violencia política, por ejemplo, proveniente de los conflictos militares internos, que pueden ser lo que ocurrió con las dictaduras, sobre todo en la década de los años 70, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, etcétera, de lo que significan los conflictos internos que vive ahora Colombia con el ELN y vivió con las FARC, Quintín Lame, Perú con Sendero Luminoso. Yo creo que esa violencia política, hay algunos lugares donde, por suerte, no ha ocurrido, que es el caso del Ecuador. Por eso es lo que surgió esa tesis que realmente se ha ido convirtiendo en un mito de que el Ecuador es una isla de paz, porque teníamos al un lado justamente estos grupos militares en Colombia y estos otros en Perú, como el caso de Sendero Luminoso, MRTA, y aquí en el Ecuador no. Y eso se extendió al tema del narcotráfico, porque en el Ecuador no se cultiva coca. Básicamente la hipótesis que yo tengo es porque el país tiene una densidad muy alta, y entonces eso hace que el control del territorio para ese tipo de cosas sea muy difícil. Obviamente que eso termina generando muchos problemas. Lo que sí tenemos es esta violencia política producto de las altas polarizaciones que existen y que de lado y lado se reclame el odio, y esto entra más en la violencia discriminatoria que decía yo hace un momento, y que hace que incluso a partir de esas posiciones políticas o de esos odios, entre comillas, se procese el tema de la violencia, con lo cual se termina incrementando incluso la violencia. Y en cierto sentido también dejando de lado los temas fundamentales que son los que hemos estado conversando en esta ocasión. Ahora, lo que sí hay que tener una claridad es que la violencia tiene una dinámica con una ecuación que tiene dos partes, y eso hay que siempre incorporarla, internalizarla. Lo uno es, un polo de esta ecuación es la propia lógica de la violencia, esto que señalaba yo hace un momento, de la crisis proveniente del COVID, el aumento de la productividad y producción de coca, etcétera, que hace que esa violencia tenga un crecimiento. Pero por otro lado, frente a eso, las políticas. Entonces, la dinámica de la violencia es producto de esa doble relación. Entonces, en algunos casos, las políticas aciertan y en otros casos, desgraciadamente, no. Y aquí yo sí creo que hay posiciones muy claras. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿desde cuándo empieza un crecimiento significativo de la violencia? Desde el año 2018. Es muy interesante porque la tasa que nosotros teníamos en el año 2010 en el Ecuador era una tasa de 18 homicidios por 100.000 habitantes, que se cae al año 2017, se cae a 5 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, se cae más de 3 veces en un tiempo de 7 años. Pero en estos últimos 5 años, por las políticas que se aplican principalmente, creo yo, lo que hace es que la tasa se incremente
del 2018 hasta el 2022 en más de cinco veces, porque se pasa de 5 a 25. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con las políticas que se han aplicado. Sin embargo, en el contexto general, el Ecuador está amenazado de nuevo con esta violencia política por un proceso político que quieren seguir al presidente de la República en la Asamblea Nacional, y hay amenazas para este mes de marzo, nuevas manifestaciones, nuevas jornadas en territorio del sector indígena. Es decir, esto está latente. ¿Cuánto incide en el marco general de la violencia, Fernando? En general, la violencia proviene de la no resolución de los conflictos, y en este caso, de conflictos políticos. A mí me da la impresión que nada raro que estemos yendo hacia la lógica de la peruanización, que tantos muertos han habido en este par de meses. Son 64 personas que han fallecido, más personas heridas, policías heridos, miembros de las Fuerzas Armadas heridas. Si se sigue en esta lógica de ir incrementando los conflictos políticos, pues a lo que vamos a ir es hacia eso, desgraciadamente. Nosotros tenemos ya un proceso institucional encaminado en la Asamblea del juicio político al presidente, que aquí hay dos grandes problemas para que eso pues, finalmente culmine. El uno es que yo no sé si se llegue a tener los 92 votos que se establece para el efecto. Y la segunda cosa es que yo no sé cuál sería el pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque finalmente ellos son los que tienen que decidir. Entonces, por un lado tenemos esa cuestión institucional. Por otro lado tenemos la conflictividad social que se expresa en la calle, llamémoslo así. Y aquí tenemos otro actor que es totalmente distinto, porque el primero, básicamente lo que tenemos es la revolución ciudadana, el correísmo, y por otro lado, en este caso de la movilización social, lo que tenemos principalmente es a la CONAIE, a Pachacutic. Y aquí están planteando una cosa, me da la impresión, escalonada, que empezaría con el 8 de marzo y después con el 28 de marzo, y después quién sabe qué más pueda seguir. Eso sería muy peligroso, y si se juntan las dos, es decir, todo el proceso institucional con el proceso de la movilización social, pues como vamos, yo creo que iríamos hacia la peruanización, como digo, y eso sí me preocupa muchísimo. Doctor Michel, ¿cómo evitar estos hechos de violencia en donde también se vincula la violencia política a fin de desactivar estos focos de violencia y que se retome procesos de armonía, de diálogo? El fundamento democrático es la condición sin la cual no es posible disminuir la polarización. La tendencia a la polarización es una tendencia, por definición, antidemocrática. La democracia es el lugar del diálogo, del debate y de las leyes, de seguir las reglas. Cuando hay una polarización, como está ocurriendo en Brasil, como está ocurriendo también en otros países de América Latina, y no solo en América Latina, también en Europa del Este y en otras partes, tenemos una situación que, por un lado, coloca en riesgo la democracia de esos países, la democracia, y por otro lado, fortalece los grupos que prefieren una solución de fuerza, sea el golpe del Estado, sea el proyecto. Una de las condiciones de la polarización es la descreencia en la política y en los políticos. Ese es el factor muy importante para una ideología de que es posible una solución autoritaria a lo largo de las soluciones políticas. Entonces, hay que combatir esta ideología, porque esa es una ideología antidemocrática y peligrosa para el futuro de nuestros estados. Una otra cuestión, una otra posibilidad es también que no es posible la manutención de un régimen democrático, de diálogo, de reglas,
como dicen los norte-americanos, né, de rule of law, né, se não há uma base de obtenção de los intereses por parte de las populações mais pobres da sociedade. Como é possível a manutenção da democracia se uma parte importante da sociedade não é capaz de obter seus interesses? Então, interesses no sentido de obter o que necessitam para bom viver. Então, essa é, a mi juízo, os grandes retos a serem enfrentados nas próximas décadas na América Latina. Por lado, a consolidação da democracia. Por outro lado, a base dessa consolidação em uma política de distribuição de renta, de desconcentração da renta que ocorre especialmente em Brasil, que é uma coisa fora do comum. É o país mais desigual do mundo. Então, tudo isso em regiões, com cidades com 16, 18, 20 milhões de habitantes, com favelas com 3, 4 milhões de pessoas, de jovens, né? Como pensar na democracia sem enfrentar essa situação social? Agora, temos outras variáveis, a situação das religiões que pregam em contra da democracia em Brasil. Nós temos uma questão religiosa também em Brasil, não sei em outros países o que passa. Temos essa militância, essa ideologia conservadora contra o avanço em las áreas de costumbres, por exemplo, o avanço em la aceitação da homossexualidade, a aceitação de igualdade racial, de igualdade de gênero. Tudo isso está produzindo também uma reação conservadora muito forte. Então, são várias questões que estão ligadas para explicar a polarização, o avanço da polarização e também a crise da democracia, a meu juízo, da perspectiva de Brasil, porque eu sei que há situações muito distintas, né, em nossos países. Doctor Michel Mize, ¿esto significa que puede estar en juego la democracia por esta violencia que se presenta en las ciudades y en los países? Sí, sin duda, sin duda. El mayor peligro para la democracia es el aumento de la violencia, lo que lleva a la descrencia en las instituciones, ¿sí? Y por tanto también al aumento de esa cooperación entre sectores institucionales y el crimen organizado. Eso es Arquitecto, sí, doctor Michel. Ese es el gran peligro. Vuelvo con el arquitecto Fernando Carrión. ¿Cómo desactivar estas bombas si es que no se atienden las causas y generan una perspectiva de violencia y de confrontación, como decía el doctor Michel? Yo creo que el diálogo, a mí me parece que el diálogo es la salida para procesar esos conflictos. Me parece que las posiciones extremas no ayudan. Por ejemplo, esto de retirarse de las mesas de negociación, que además ya se cerraron cuando se firmaron los acuerdos, y ahora lo que hay es comisiones de seguimiento. Y entonces yo creo que ahí tiene que haber diálogo, tiene que haber conversaciones, y por lo que veo el gobierno está dispuesto a hacer eso. Entonces hay que aprovechar eso y hay que conversar, hay que llegar a acuerdos. Y hay pues, cauces democráticos que hay que respetarlos. A mí me parece que, bueno,
Una cosa es, como decía, lo que ocurre en las instituciones, y principalmente en la Asamblea, y otro lo que ocurre en las movilizaciones sociales. Pero me da la impresión que las dos también no es que están caminando de forma paralela, sino que están trabajando, están operando de forma articulada. Y si eso ocurre, como digo, la peruanización está a la vuelta de la esquina. Arquitecto Fernando Carrión, está en juego las democracias por esta violencia que también se refleja por los hechos políticos que suceden en cada uno de los países. Yo creo que sí, Miguel, y sigo en la línea de lo que Michelle está planteando, en el sentido de que la deslegitimidad de las instituciones es brutal. Nosotros estamos viviendo, por ejemplo, tres instituciones, la Asamblea, la justicia y la policía. Este rato en el Ecuador están por debajo del 10% de aceptación. Eso es terrorífico. Ya la gente no cree en la justicia, ya no cree en la policía, ya no cree en la política, que es el ámbito de la Asamblea. Y aquí hay reacciones muy claras. La impunidad. Vi en esta semana un dato que me llamó poderosamente la atención, de que en el Ecuador, en estos 2 últimos años, se han cometido un poco más de 6.000 homicidios, de los cuales solo 41 han terminado con sanción. Ese es un nivel de impunidad, pero brutal. Yo, de todas maneras, voy a confirmar ese dato, pero pongamos que sea 3, 4 veces, es decir, que sean 160, que sean 200 de 6.000, la impunidad es brutal. Y a nosotros nos llama la atención, como debe llamarnos la atención también, es cómo los jueces sacan a los delincuentes de la cárcel. Sí, yo creo que eso está bien. Reclamar ese tipo de acciones. Pero ¿cuántos de estos ocurren al año? ¿10, 15, 20? El problema es que la justicia no está procesando los hechos delictivos en el Ecuador. Yo creo que ese es un problema muy fuerte que habrá que ponerle la atención. El otro día conversaba con un amigo que vive en Cumbayá, Tumbaco. Se le habían entrado, le robaron la casa, y le pregunté si hizo la denuncia. Me dijo que en absoluto iba a hacer la denuncia, porque tenía temor de que lo puedan matar. Pues yo conozco mucha gente que le han robado los celulares, etcétera, y que no hace la denuncia porque sabe que no pasa nada. Entonces, yo creo que esa deslegitimidad institucional está produciendo una erosión de las instituciones de forma muy fuerte. Y yo creo que por eso lo que tenemos que hacer es empezar a ponerle todos los esfuerzos para reducir la violencia, para recuperar estas instituciones, que no es otra cosa más que recuperar el orden democrático. Quiero agradecer la participación en este programa para abordar los niveles de violencia, de inseguridad, la impunidad en juego cuando está un sistema democrático en la región que no permite afrontar los acuciantes problemas sociales y que al contrario los profundiza. Muchas gracias por participar. Desde Colombia, al experto en seguridad, doctor Guacero. Desde Brasil, el académico y experto en seguridad, doctor Michel Mise. Y desde Quito, el arquitecto Fernando Carrión, académico y experto en seguridad. Muchas gracias, un gusto por el valioso aporte que han dado esta mañana. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo, Michel, y lo mismo para Hugo. Gracias. Un abrazo para todos, un abrazo a Fernando, que no veo há algunos años. Un abrazo para todos. Muchas gracias, muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. A los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día.